Gloria a Dios. Eh, Bendiciones, amados hermanos, que están ya pues pendientes de esta enseñanza. Es para mí un privilegio poder saludarle de parte del Señor. Sabemos de que el Señor nos ha dado esta excelente bendición de poder compartir la palabra del Señor y de esta manera pues poder también nosotros ir creciendo en ese nivel espiritual que el Señor desea que nosotros crezcamos, amén. Así de que ese es el objetivo por el cual el Señor nos ha llamado, para que vayamos nosotros cada día pues creciendo en su palabra, en conocimiento, en sabiduría, para que podamos de esta manera nosotros entender su palabra, poder saber cuando Él nos está hablando, para poder tener los oídos ejercitados para escuchar su voz, amén. Así de que Dios les bendiga ahí en sus hogares. Vamos a orar y luego vamos a iniciar a lo que es el tema del día de hoy. Es un tema muy bonito y vamos a estarlo viendo pues con gozo, amén, con alegría, con ese deseo de que nuestra alma pues sea alimentada. Vamos a orar primeramente y ya luego pues entramos al tema. Padre, en este día te doy gracias porque tú me permites estar acá, Señor, frente a esta cámara para poder de esta manera, Señor, llegar a los hogares de mis hermanos que están ahí deseosos de poder ser instruidos, de poder ser enseñados, de poder, Señor, conocer de tu palabra y de esta manera crecer, Señor, cada día. Para que se haga en nosotros es vida esa palabra que dice que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que ese día llega a ser claro, hasta que ese día llega a ser perfecto, hasta que ese día llega a una estatura de una claridad de ese sol glorioso que tú también has dejado en nosotros, Señor. Así queremos que tu palabra, Señor, crezca en nosotros, que tu palabra venga, Señor, y empiece, Señor, a crecer y a crecer y a crecer, pero también danos, Señor, la capacidad para que nosotros podamos tener esa capacidad de poder escuchar, de poder, Señor, tener ese deseo, esa hambre de poder escuchar tu palabra, Señor. Aún tu palabra dice que bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Esto es justicia, el poder conocer tu palabra, el poder conocer tus planes, el poder conocer tu instrucción, Señor. Así de que hoy te doy gracias y bendigo desde este lugar, Señor, a cada uno de mis hermanos que están ahí viendo, a cada uno de aquellos, Señor, que llegan a este lugar y que se detienen para poder escuchar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, entonces vamos a iniciar, hermanos, este hermoso tema. Pues ya hemos visto, ¿verdad?, muchos temas de lo que fue la doctrina básica, y ustedes saben que lo básico pues es lo que deberíamos ya de manejar muy bien nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pero que como esto va en aumento, como esto cada vez nosotros nos hacemos más adultos en lo espiritual, entonces ya no vamos a tener necesidad de la leche, ¿verdad? Porque la Biblia habla de que los niños son los que tienen necesidad de leche y que los adultos pues ya tienen otro nivel de poder ingerir alimento sólido. Entonces esto es precisamente, ¿verdad? Entonces si ya hablamos temas de la doctrina básica, pues entonces podemos ya hoy entrar, ¿verdad?, a un tema más con un nivel más alto, amén. El tema se llama Introducción a la Escatología, amén. Este es el tema que vamos a estar hablando hoy, hermanos, y es muy bonito. Pero antes yo quiero indicarle, ¿verdad?, de escatología, porque a veces decimos esto y nos quedamos por ahí con sombras que no podemos ver. Entonces, la escatología, así ya en una una explicación más clara, dice que es parte de la teología que estudia el destino último del ser humano
y el universo. Eso sería escatología, o sea, es parte de la teología, ¿verdad? Porque cada ciencia tiene, ¿verdad?, sus partes. Si nosotros nos recordamos de que cuando nos enseñaban ciencias sociales o ciencias naturales, entonces se estudia por partes. Entonces, podríamos decir que la teología es una ciencia. Entonces estamos viendo que escatología es parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo. Pero entonces me dirá usted, ¿pero y qué es teología? Teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. O sea, esto es maravilloso. O sea, no le tengamos miedo cuando oigamos hablar de escatología, cuando oigamos que nos dicen, pues hoy vamos a hablar, o alguien dice, yo estoy estudiando teología. Entonces, pues esto es interesante para nosotros, amén, en la vida cristiana. Por eso es que les decía de que ya pues estudiamos, ¿verdad?, lo que fue todo los temas básicos, doctrina básica. Entonces ahorita estamos entrando ya a un nivel más avanzado, amén. Entonces, el Señor escribió su palabra para que conociéramos los planes con respecto a la humanidad, amén. Si nosotros nos recordamos, ¿verdad?, del plan glorioso que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ese es uno de los objetivos que el Señor escribe su palabra, hace que aquellos hombres se llenen de su espíritu y sean inspirados por Él para que quede escrito. Pero ¿cuál es el objetivo? Para que conociéramos los planes con respecto a la humanidad. Desde el inicio se hace saber que el hombre pecó, amén. Eso lo vamos a estar viendo. Desde el inicio se nos hace saber que el hombre pecó y a su vez tendría la oportunidad de aferrarse al plan de salvación. Mire cómo está, esta explicación está buena, porque entonces desde el principio el hombre peca, pero que también tiene la oportunidad de aferrarse al plan de salvación. O sea, ya había un plan. La Biblia explica cómo se desencadenaría la batalla desde el inicio hasta el final de los tiempos. O sea, hay una batalla desde el inicio hasta el final de los tiempos, en lo que se conoce como el proevangelio. Muy bien, entonces vamos a ver, veamos lo que Dios dice a la serpiente, ¿verdad? Porque este es también el inicio, ¿verdad?, de cómo el pecado entra. Vamos a leer Génesis 3:15 y dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza y tú le pisarás el talón. Esto es lo que dice Génesis 3:15, amén. Entonces vemos ahí de que hay un inicio en donde empieza también la batalla, amén. Entonces, y el inicio del pecado. Entonces, Dios habla en este verso que leímos de lo acontecido, de lo que aconteció o el inicio en el cual entra el pecado. Y lo que acontecerá en los postreros tiempos, también lo tenemos escrito. Y no lo vamos a leer, pero le voy a dar la cita, y es Apocalipsis 12, del 4 al 17. Por eso no lo leo, porque es, ¿verdad?, muy larga la lectura y el tiempo acá es bien corto. Entonces, lo que acontecerá en los postreros tiempos también está escrito. Entonces, lo puede ver en Apocalipsis 12, 4 al 17. En su palabra nos da a conocer los detalles de la batalla entre el bien y el mal, lo que acontecerá a sus hijos, lo que le pasará a los inconversos y a sus enemigos. Todo esto está escrito para que nosotros lo podamos ver. Algunas veces lo hace con claridad, pero en otra deja mensajes velados con el deseo que los escudriñemos y entendamos. Por eso es de que nosotros hoy estamos acá, ¿verdad? Pues, y tenemos el privilegio de poder pararnos acá y poder hablar este tema, ¿verdad? Gloria al Señor, porque también
ha dado, ¿verdad?, al siervo que ministra en esta casa, el pastor, ¿verdad?, también esa confianza en nosotros, poner este privilegio de poder hablarle a usted desde acá, de este lugar, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso. Entonces, esto es muy importante. Se lo vuelvo a repetir, dice, pero en otras, dice que algunas veces lo hace con claridad. En la Biblia ahí lo entendemos muy bien, pero en otras deja mensajes velados con el deseo que los escudriñemos y entendamos. Amén. Entonces, por eso dice la Escritura, mire lo que dice la Escritura en Proverbios 25:2. Dice, es gloria de Dios esconder las cosas y gloria de los reyes aclarar las cosas. O sea, lo que quedó velado, lo que quedó ahí, ¿verdad? Para que pues la gloria se revele a través del descubrimiento, a través del deseo, a través del anhelo de saber lo que quedó ahí. Entonces, es gloria de Dios esconder las cosas y gloria de los reyes o de los hombres, ¿verdad?, que el Señor prepara, de los ministros, aclarar las cosas. En este caso, pues, ¿verdad?, los ministros que están buscando esa llenura del Espíritu Santo para que se les sea revelado y que pueda llegar al pueblo como nosotros, como hijos, para que podamos nosotros entender. Entonces, es por ello que es importante que nosotros nos dejemos enseñar. Amén. Se lo voy a leer en otra versión. Es el mismo versículo, Proverbios 25, pero es la Biblia de las Américas. Y dice, es gloria de Dios, es encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Amén. O sea que si no hubiese algo, ¿verdad?, que quedó ahí velado, entonces no se interesarían los hombres por buscar esto. Pero que aquí hay dos glorias, ¿verdad? La gloria que es en el Señor, dice que es gloria de Dios esconderla, y gloria de los reyes el poder investigarla. Amén, gloria al Señor. Entonces nos hace partícipes de esa gloria. Gloria al Señor, amén. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante. Y muy bien, vamos a seguir aquí viendo lo que es la escatología. La escatología es la doctrina de las últimas cosas, o de los últimos sucesos, o de los últimos acontecimientos, eventos que van a haber. Trata del futuro y el destino eterno de la humanidad. Amén. Entonces, esto es escatología. Entonces, así como el desarrollo general del plan perfecto de Dios para sus hijos, nosotros que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y aquellos que van a ser salvos. Amén. Escatología se traduce de los vocablos griegos eschotos, que significa último o postrero. Amén. Eschotos, que significa último o postrero. Entonces, eso es lo que ya significa, ¿verdad?, de escatología en el vocablo griego, ¿verdad? Entonces, cuando le dicen, tú me estás hablando de chatos es la palabra, es chatos. Entonces, que significa último o postrero. Y logos, que significa tratado. Podemos decir también que es el tratado sobre las últimas cosas relacionadas con el destino del universo. Amén. Lo que leíamos antes con un poquito más de simpleza, pero que acá, ¿verdad?, ya está bien ordenado para que nosotros lo entendamos. Gloria al Señor. Entonces, no nos debería de sentirnos incómodos cuando se habla de escatología, ¿verdad? Porque son profundidades que han sido ya reveladas a los hombres del Señor. Amén. La escatología no se limita solamente a las cosas futuras, sino también contempla todo lo que era futuro en carácter cuando se dio la revelación. ¿Ok? Entonces, entonces la escatología tiene todo ese paquete, ¿verdad? De que no se enfoca solo en las cosas futuras, sino todo lo que era futuro, pero que ya pasó.
Amén. Por ejemplo, la profecía de la muerte del Señor Jesucristo se escribió hace siglos. Entonces estaba en futuro, pero ahora ya no, para nosotros ya no es futuro, pero está ahí para que nosotros lo conozcamos. Aunque ese tiempo era un hecho futuro, hoy en día es un hecho pasado, ¿verdad? Daniel 9:26, y lo vamos a estar leyendo. En la palabra de Dios vemos un tiempo en continuo movimiento y las cosas que en el tiempo presente todavía son futuras. Entonces, las cuales pronto habrá pasado a la historia, amén. Todo va a pasar, ¿verdad? Entonces, cuando se escribió, ¿verdad?, de la venida de Cristo acá al universo, ¿verdad? Entonces, eso cuando se escribió era un futuro, pero ahora ya es un pasado, pero que, ¿verdad?, está ahí porque ya se cumplió. Las cuales pronto habrán de pasar a la historia. Sin embargo, en nuestros estudios nos proyectaremos en los acontecimientos que se están cumpliendo, que están por cumplirse o se cumplirán en un futuro lejano. Para ello es necesario tener un panorama de lo que la Biblia denomina los últimos tiempos. Amén. Entonces vamos a estar leyendo Daniel 9:26 y dice: después de las 70 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Okay, aquí hay una profecía tremenda, ¿verdad?, que habla de la venida del Mesías, de Jesucristo, y habla también, ¿verdad?, del príncipe que, ¿verdad?, se va a tener el dominio, y que van a haber guerras, y que las desolaciones pues están determinadas, o sea, no pueden pararse porque es una profecía que se tiene que cumplir. El final de los primeros tiempos, vamos a estar leyendo también, ¿okay? En Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al final se levantará sobre el polvo. Amén. Esto lo ve en Job 19:25. La palabra del Señor indica en dónde concluye el final del inicio del tiempo. Hay que llevarlo marcado, ¿verdad? Porque acá la palabra del Señor indica en dónde concluye el final del inicio del tiempo. O sea, hubo un inicio, ¿verdad?, pero el final del tiempo tiene que tener un final, llamado también tiempo preliminar o preparatorio. Por ejemplo, en el libro de Job, el autor dice: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará del polvo. Amén. Entonces, en este versículo, Job habló proféticamente de un periodo que finalizó con la crucifixión, el holocausto y la resurrección de Cristo. Eso es lo que está, ¿verdad?, diciendo Job. Dicho en otras palabras, el final de este periodo, el Señor se levantó de entre las cenizas, subió a la tierra y posteriormente subió hacia los cielos. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, sería entonces el final, o lo que finalizó, el periodo que finalizó en lo que Job está hablando, cuando dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Estaba, ¿verdad?, declarando la profecía de su venida. Amén. Entonces, el principio de los postreros tiempos también lo podemos ver en Hechos 2:17 al 20. En Hechos 2:17 al 20. Que no lo voy a leer, pero usted lo puede anotar ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de los postreros tiempos. Y en los postreros tiempos, dice el Señor, bien, no lo vamos a leer. Y en los postreros días, dice el Señor: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso es lo que dice Hechos 2, 17 al 20. Entonces, el Señor resucitó y permaneció en la tierra por 40 días. Posteriormente fue recibido en los cielos, de donde vendrá nuevamente. Entonces, en Pentecostés, en el día del Pentecostés, o sea, 50 días después de la resurrección, descendió el Espíritu Santo y se cumplió la primera parte de lo que profetizó el profeta Joel, donde señala que en el postrer tiempo Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces acá estamos viendo prácticamente, ¿verdad? Un nuevo tiempo. Vamos a ver Hechos 11, solo viendo Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire qué glorioso, mire qué palabra. Y en Joel 2:28 era lo que decía, y después de esto derramaré. O sea, estaba hablando de ese derramamiento que estaba sucediendo en Hechos 2:17 al 20, ¿verdad? Entonces es ahí donde se cumple esa profecía. Entonces, notemos que en el día de Pentecostés comienza la era de la iglesia y ya está inaugurado el postrer tiempo. Aleluya, mire qué bendición. Entonces, ¿dónde estaba profetizado? Allá en Joel, allá en Job, y entonces ahora ya vemos en los Hechos la inauguración, ¿verdad? De donde comienza el postrer tiempo. Nosotros estamos viviendo el postrer tiempo, en donde también se manifestarán de manera secuenciales los siguientes acontecimientos: prodigios en los cielos, señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. El profeta acá concluye diciendo, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y en otras versiones dice grande y espantoso, que apuntala la segunda venida del Señor. ¿Ven? Esto es lo que nos está diciendo. Estas profecías nos permiten ver un panorama del último tiempo. Amén. Entonces estamos viviendo los postreros tiempos, pero falta el último tiempo. Muy bien, entonces Dios revela su plan para el final de los tiempos. Por el momento no podemos comprender con exactitud todos los detalles escatológicos que están incluidos en la profecía, ¿verdad? Que están incluidos en la profecía sellada hasta el tiempo del fin. Recuerde que esa profecía de Daniel hubo una orden de sellarse. Pero existe una promesa de que las llegaremos a entender. O sea, ahorita no las podemos comprender con exactitud, pero la promesa está y la vamos a llegar a comprender con exactitud. Amén. Esto fue anunciado por el profeta Daniel. Y para que usted vea que esto es así, lo vamos a leer. Vamos a leer Daniel de 12, 9 al 10. Y dice, respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Gloria al Señor. Mire qué hermoso. Entonces nosotros tenemos que huir, pedirle al Señor, rogarle de que no estemos en una condición de impíos,
porque dice que los impíos van a pecar impíamente, hermanos. Es por eso de que, ¿verdad? A veces nosotros hasta pues, nos sorprendimos cuando pasan cosas terribles, ¿verdad? Y que decimos nosotros, esto no debería estar pasando con la humanidad, pero estos son los procesos que los que actúan impíamente hacen. Y dice acá que ninguno de los impíos entenderá, ¿verdad? Entonces es por eso muy importante que nosotros pongamos atención. Por eso, ¿verdad? Tenemos esa bendición que dice que en la palabra, ¿verdad? Que, o sea, la bienaventuranza para los que leen, para los que oyen. Entonces, esta profecía. Entonces, acá es muy, muy importante, hermano, de que nosotros le pidamos al Señor, porque si estamos en ese nivel, no podemos nosotros entender. Pero hay una promesa gloriosa para los entendidos, que ellos iban a comprender eso, que el Señor va a permitir por medio de su Espíritu que un siervo, que un apóstol, que un profeta, que un pastor, que un evangelista, ¿verdad?, nos diga cosas reveladas por medio del Espíritu, que aquellas que estaban tapadas, aquellas que estaban veladas, sean, ¿verdad?, descubiertas, y esa va a ser una bendición gloriosa para nosotros. Muy bien, vamos a ver acá. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Por eso es lo importante, hermanos, leerla y al escudriñarla, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Entonces, ¿quiere usted permitirle al Espíritu Santo que le guíe a toda verdad? Pues hay que leer la Biblia, pues hay que escudriñarla, pues hay que oír, pues hay que poner atención, pues hay que sentarnos, ser humildes, sentarnos y escuchar a aquella persona que delegaron para que nos enseñara. Amén. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa bendición, cuando el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Entonces encontraremos algunos eventos escatológicos que nos ayudarán a comprender el plan de Dios para los últimos tiempos. Amén. Veamos a manera de introducción algunas de las divisiones que Dios establece en su palabra en referencia a los postreros acontecimientos. Muy bien. Eschatos. Veíamos que eschatos, ¿verdad? Pues ahí tiene su significado, o sea, último o postreros. Vamos a ver ahora acá lo que era pues las divisiones de los acontecimientos, o sea, referencias. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Desde cuándo estaba entonces? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que es aún esta palabra, este plan glorioso del Señor estaba antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Entonces nosotros por medio de la revelación del Espíritu Santo vamos a comprender. ¿Okay? Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue una solución de último momento cuando el mundo se perdió por causa del pecado. No fue así, ¿verdad? Que vamos a mandar a Jesucristo porque, ¿verdad? La humanidad se perdió y ahorita vamos a ver si este plan funciona. No, este plan estaba antes de la fundación del mundo. Esto es precioso, eso nació en el corazón de nuestro Señor. Ese plan ya estaba, Él ya sabía que el hombre iba a pecar. Él ya sabía que iba a llegar la serpiente a engañar a Eva, y que Eva le iba a dar a Adán, y ahí iban a ser echados, y que iba a ser el inicio del pecado, o de cuando entraba el pecado. Este plan es eterno, este plan es muy antiguo. Esto no es un plan de última hora, amén.
Entonces estamos, ¿verdad? Nos ponemos así porque esto es maravilloso, como el Señor tiene el cuidado, amén. Cuando el enemigo quiere salir con la de él, ¿verdad? Entonces el Señor ya lo planificó antes, amén. Gloria al Señor por esa bendición que el Señor nos da. Entonces, si no, este plan dice que de salvación fue establecido en la eternidad, antes que el mundo fuera creado. El advenimiento del Señor, su muerte, su resurrección, así como su segunda venida, era desde entonces parte del plan eterno de Dios manifestado en estos últimos tiempos. Manifestados a nosotros, hermanos, manifestados a toda la humanidad. Lamentablemente, si se está en una condición de impío y si sigue actuando impíamente, no vamos a tener esa bendición de que se nos pueda revelar la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros reconozcamos esto, amados hermanos. Entonces esto es lo que nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces este plan ya estaba hecho. Eso era entonces el eschatos cronos. Ahora vamos a ver el eschatos kairos en 1 de Pedro 1:5. Y dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, pero para la salvación, preparada para ser revelada en el tiempo final. Aleluya. Entonces esto ya está hablando del tiempo final. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si no tenemos fe, hay problemas, hay que pedirle al Señor. Para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Entonces muchos podrán decir, ¿verdad?, de que nosotros qué estamos haciendo, que realmente nos volvimos quizás locos y que no, perdiendo el tiempo. Pero no, aquí dice que está para ser revelada en el tiempo final. Amén. Me acuerdo lo que dice un verso, ¿verdad?, que dice que en aquel tiempo entonces nosotros reconoceremos, ¿verdad?, y saltaremos como becerros de la manada, pero es en aquel tiempo cuando va a ser revelada. Ahora hay que agarrarnos de la fe, hay que agarrarnos, ¿verdad?, de esa palabra gloriosa, de esa profecía segura que es la palabra del Señor, la palabra profética. La palabra de Dios nos consuela diciéndonos que Él nos ayudará a permanecer fieles en la fe. Gloria al Señor, porque si nosotros sin su ayuda no podemos hacer nada, ¿verdad? Separados de Él, nada podéis hacer. Entonces, para permanecer en la fe, entonces es necesario que Él nos dé de su ayuda, que Él permanezca en nosotros. Nos deja saber que afrontaremos momentos difíciles. En la Biblia lo encontramos, que esto no es de que yo me salgo del mundo, acepto y me voy a congregar a una iglesia y para mí van a ser tiempos mejores. No, tiempos difíciles, la palabra lo dice. Pero si permanecemos en Él, seremos victoriosos. Mire qué glorioso esto. Pero si permanecemos en Él, seremos victoriosos. Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad?, de permanecer en Él. El tiempo final en este verso apunta la culminación de nuestra salvación en el día del juicio. Y eso vamos a ver Apocalipsis 20:12. Y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en el libro según sus obras. Mire, qué bendición para los que fuimos lavados con la sangre de Cristo. Pero qué triste para los que no alcanzamos, para los que no quisimos, para los que pusimos nuestro corazón duro, para los que nuestros oídos no quisimos escuchar la palabra del Señor. Será terrible. Sabemos que recibiremos esta promesa
si hemos aceptado el regalo de salvación. Pero lo que podemos soportar, por lo que podremos soportar dificultades, persecuciones e incluso muerte violenta, ¿verdad? Que esto no estamos nosotros salvos de esto. Podría llegarnos, Dios no lo quiera, pero si es así, no es que el plan de Dios para nosotros haya fracasado, sino que nosotros lo sabemos, que nosotros tenemos, ¿verdad? Dificultades, persecuciones e incluso una muerte violenta. Muy bien, entonces, le recuerdo que eschatos significa últimos, y cronos es un lapso de tiempo, sea largo o corto. Esto es cronos, en un lapso de tiempo, ya sea largo o corto. Implica duración larga o corta. En ocasiones se refiere a la fecha de un acontecimiento, sea pasado o futuro, donde la duración de un periodo o cantidad de tiempo. Mientras que kairos es un periodo fijo. Kairos es un periodo fijo o definido, una sazón, una ocasión o un tiempo oportuno. Eso es kairos. Gloria al Señor. Muy bien, entonces seguimos adelante y vamos a seguir viendo el eschatos emera. Y segunda de Pedro 3:3 dice: ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Lo sabemos por la palabra del Señor. Amén. Entonces, emera se utiliza para designar el periodo de la luz natural, ¿verdad? Cuando estamos en la luz natural. Un periodo de oportunidad para el servicio. Un periodo en el que se alterna la luz y las tinieblas. Un tiempo de duración indefinida marcado por ciertas características. La palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos se manifestarán falsos maestros, ¿ven? Pero también falsos profetas, con doctrinas engañosas, pretendiendo derrumbar nuestra fe. Pero eso es importante la fe, ¿verdad? Que tenemos que tener en el Señor, y Dios mismo nos ayuda en ella. Ellos se presentarán con argumentos que parecerán lógicos, como lo hicieron desde el principio. O sea, desde el principio han utilizado argumentos que parecen lógicos. En la iglesia primitiva se introducían y argumentaban diciendo: nuestros padres murieron. Ellos se referían a los que murieron después de la muerte y resurrección del Señor. Como en el caso de Esteban, pues ellos aseveraban que en vista que no había pasado nada durante el lapso de tiempo, nada sucedería. Como no había pasado nada en ese lapso de tiempo, que nada sucedería. El apóstol Pedro comprobó la falacia de los burladores utilizando como argumento un contexto bíblico. Entonces, hermanos, vemos que realmente pues tenemos que ser enseñados, tenemos que ser discipulados, tenemos que tener la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a llegar a hacer, o cómo vamos a crecer en ello? Es, ¿verdad?, pues poniendo nosotros nuestro corazón en humillación, ¿verdad? Porque si nosotros queremos o pretendemos saberlo todo y no sabemos nada, entonces se vuelve orgullo. Muy bien, vamos a seguir de acá. Vamos a leer primera de Juan 2:18 y dice así: hijitos,
es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene también ahora, han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. O sea que la última hora estamos también en la última hora, ¿verdad? Porque ya, como se había oído que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso es que sabemos que es la última hora, dice el apóstol Juan acá, ¿verdad? Entonces el apóstol Juan advierte que se levantarán enemigos de Dios y de la iglesia antes del retorno de nuestro Señor, el cual se le denomina de diferentes maneras. O sea, el que viene antes de nuestro Señor Jesucristo se le denomina el anticristo. Se le dice también el inicuo, el hijo de maldad. Le voy a dar las citas para que usted las escriba porque no las vamos a ver. Y dice, entonces, a este se le denomina de diferente manera, el anticristo. Y eso lo ve en Primera de Juan 2:18. El inicuo, en Segunda Tesalonicenses 2:8. El hijo de maldad, en Salmos 89:22. La bestia, también se le denomina con este nombre, la bestia, en Apocalipsis 13:4. El cuerno pequeño, también se le denomina como el cuerno pequeño, en Daniel 7:8. También advierte que en los últimos tiempos vendrán muchos anticristos que negarán que el Señor se manifestó en cuerpo. Negarán al Padre, serán mentirosos, engañadores y todo lo que usted quiera saber de ellos, ¿verdad? Utilizarán, ¿verdad?, esa estrategia que parece lógica, pero no lo son. Anticristo significa en contra de Cristo. Y aunque hace guerra contra los santos de Dios, en los últimos tiempos se llevará a cabo su completa derrota. Amén. Ahorita en este tiempo, hermano, hacen guerra, ¿verdad? Hacen guerra contra los santos de Dios, pero está determinado que en los últimos tiempos se llevará a cabo su completa derrota. Apocalipsis 19:20 y 20:10. Ahí es donde se encuentra, ¿verdad?, el pago que van a recibir a estos cuando ya sean derrotados. Las referencias aquí citadas nos proporcionan no un detalle, pero sí un panorama global de la escatología. Amén. Todos estos versos que les he dado. Muy bien, vamos a recapitular un poco entonces. El sacrificio de nuestro Señor, nuestra fe, los falsos maestros y las herejías, la derrota del anticristo y Satanás. Todo eso, ¿verdad?, lo podemos ver en estos versos que les he dado ya de antemano. Muy bien. El final de las cosas es mejor que el comienzo. Eso lo dice Eclesiastés 7:8. Y dice, más vale el final de una cosa que su comienzo. Más vale ser paciente que pretender demasiado. Mire, hermano, qué mensaje más glorioso acá. Más vale el fin de los tiempos. Entonces esperemos nuestro fin. Esperemos que el Señor haga su obra maravillosa en nosotros y vamos a permanecer por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la fe y somos guardados en Cristo, entonces ahí vamos, y que seamos pacientes, entonces vamos a tener un final feliz con nuestro Señor Jesucristo cuando nos encontremos, cuando nos presentemos ante Él cara a cara. Para terminar lo que se empieza se necesitan muchas virtudes, pero especialmente la paciencia, ¿verdad? Lo que mucho se pierde a veces, ¿verdad?, cuando uno recibe una exhortación y que no comprendió que está plasmada en la palabra, entonces se pierde la paciencia.
Dios posee la totalidad de los atributos. Gloria al Señor, ¿verdad? Que Él tiene la totalidad de todos estos atributos. Por eso nos presenta en su palabra el inicio de su obra y su final. Aleluya. Vamos a tener que ver otro panorama ahí de esto. Aleluya. Vamos a tener que ver otro panorama ahí para ver, darles unas citas ahí, ¿verdad? Porque es muy importante para que podamos reforzar esta enseñanza. Bueno, entonces, si vemos este panorama acá, este panorama escatológico, vamos a ver tiempos iniciales. Y le voy a ir dando ahí las citas porque ya el tiempo se termina y dice, la creación. Tiempos iniciales, tenemos como número 1 la creación, Génesis 1:1 al 27. El sol y la luna aparecen, Génesis 1:16. Adán, cabeza de la humanidad caída. Mejor se lo voy a dar así, tiempos iniciales y tiempos finales. Vamos a ver, para que lo podamos ir llevando de esta manera. Lo voy a repetir para los que empezaron a notar. La creación, Génesis 1:1 al 27, en los tiempos iniciales. Tiempos finales, la nueva creación, Apocalipsis 21:1. El sol y la luna aparecen en Génesis 1:16. En los tiempos finales no son necesarios el sol y la luna, Apocalipsis 21:27. En tiempos iniciales, Adán, cabeza de la humanidad caída, Génesis 3:13 al 17. En tiempos finales, Cristo, cabeza de la humanidad redimida, gloria al Señor, Apocalipsis 19:15 y 16. Apocalipsis 19:15 y 16. Adán unido con su esposa Eva, Génesis 2:22 al 24. En tiempos finales, la esposa del Cordero vestida de justicia, Apocalipsis, vamos a ver aquí, era Adán unido con su esposa Eva, y luego las bodas del Cordero, esto es en Apocalipsis 19:7. Eva, la esposa de Adán, engañada por el pecado, Génesis 3:13. En tiempos finales, la esposa del Cordero vestida de justicia, Apocalipsis 19:7 al 8. En tiempos iniciales, la comunión con Dios rota por el pecado, Génesis 3:8. Y en tiempos finales, la comunión con Dios restaurada, aleluya, Apocalipsis 21:2, 3 y 22:1 al 16. En tiempos iniciales, la tierra maldita por el pecado, Génesis 3:17, 18. Tiempos finales, cielo nuevo, tierra nueva, Apocalipsis 21:1. Tiempos iniciales, acceso perdido al árbol de la vida, Génesis 3:24. En tiempos finales, acceso pleno al árbol de la vida, Apocalipsis 22:2. Tiempos iniciales, la primera ciudad establecida en fracaso, Génesis 4:17. En tiempos finales, la postrera ciudad de los redimidos, aleluya, mire, Apocalipsis 21:10 al 27. En tiempos iniciales, la muerte como consecuencia del pecado, Génesis 2:17, Génesis 2:17 y Génesis 3:19. En tiempos finales, vida eterna como consecuencia de la salvación, Apocalipsis 20:14 y 21:4. Aleluya. Entonces, aquí vemos, pues, ¿verdad?, este panorama muy hermoso de tiempos iniciales a tiempos finales, lo que el Señor, todo lo que, ¿verdad?, se fracasó por el pecado,
Aquí vemos una gloriosa bendición en el plan de Dios. Lo que veíamos que no es, ¿verdad?, un plan que ahorita el Señor se lo plantea, sino que es algo que ya estaba establecido. Amén. Y acá terminamos. Entonces, aleluya. Terminamos acá. Entonces, la escatología, hermanos, es un tema complicado para muchos creyentes, pero por lo que prefieren obviar su estudio, ¿va? O sea, qué aburrido, que no lo entendemos. Sin embargo, Dios quiere darnos a conocer sus planes gloriosos. Y si no, pues hay que leer Amós 3:7. Por esa razón anhelamos conocer su voluntad y los peligros de estos tiempos, hermanos. Por esto es esta enseñanza. Y acá terminamos. Gloria al Señor por este tiempo maravilloso que Él nos permite compartir con ustedes. Yo sé que no es fácil estar ahí, ¿verdad?, sentado, viendo, escuchando, anotando. No es fácil, pero el Señor, es un tiempo que estamos dedicando al Señor. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy gracias porque tú nos has dado, Señor, este tiempo, esta hora, estos minutos para poder, Señor, leer, para poder, Señor, escudriñar, para poder ver, Señor, lo que esta profecía que fue escrita, Señor, en la palabra, en la Biblia, para que nosotros hoy podamos tener esta bendición gloriosa. Señor, danos, Señor, esa necesidad, esa hambre, esa sed, Señor, de poder estar viendo tu palabra, de aprender más de ti, Señor. Que no seamos unos conformistas en quedarnos únicamente conociendo los rudimentos básicos, Señor, de tu muerte, de tu resurrección, que es maravilloso, pero que tú anhelas que vayamos, Señor, o creciendo, Señor, dando pasos ya como adultos, como maduros en tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos que, Señor, van a llegar, porque esto queda grabado, Señor, y es una bendición para poderlo ver y volverlo a ver, Señor, no por mi persona, sino por tu palabra, Señor, que ha salido de mi boca, que tú has usado mi boca para que ella vaya y que lleve, Señor, esa bendición gloriosa y esa unción del Espíritu Santo para que puedan, Señor, aquellos que escuchan, aquellos que se detienen en ti, Señor, puedan ser benditos, puedan ser bendecidos, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones a todos en este día.